florece al borde del camino. Prosperidad y por debajo de tus pisadas. ¿Cómo vender productos de calidad a mejores precios? ¿Cómo? ¿Qué dijo Suyapa? ¿Cómo vender? Sí, ¿cómo vender productos de calidad a mejores precios? Es lo que muchos productores y productoras se preguntan cuando sacan sus cosechas, ¿verdad? Sí. Y ahí tienen pues muchos productos frescos que ofrecer. Bueno, yo digo que hay que buscar el mercado, o sea, hay que identificar a quienes le interesan los productos que se ofrecen, bueno, y llegar a ese mercado y ya. Suena fácil, pero ¿y cómo se llega? ¿Cómo se tiene acceso a ese mercado? Porque yo me imagino que si hay clientes, hay vendedores, pero ¿cómo un productor puede vender sus productos allí? Pues yo digo que busquemos a quienes saben de ventas, mercados y productos. Busquemos, si le parece, respuestas desde la experiencia de los productores. Me parece, estoy de acuerdo, pero ¿por dónde empezamos? No sé, pero tengo algunas ideas. Si le parece, démosle la más cordial de las bienvenidas al programa a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, tenés razón. Y así que muchas gracias por la sintonía, porque aquí comenzamos con los pies en la tierra. Radio Marcala presenta Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Un programa sobre la agricultura de conservación. Con los pies en la tierra. A ver, Suyapa. Suyapa. Ajá. ¿Cuál es la pregunta que dijo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo vender productos de calidad a mejores precios? Bueno, lo conveniente y primordial es escuchar qué hacen los productores y productoras para acceder a mercado. Ajá. ¿Qué experiencias hay? ¿A qué mercado se dirigen? ¿Y qué hacen para tener acceso a esos mercados y vender a mejores precios? Digo yo. Pues sí, es que esa es la cuestión, Carlos. Sí. Porque todo productor o productora aspira, desea, quisiera, por un lado, tener un mercado a donde vender sus productos y también obtener buenos precios. Claro, pero como dice el dicho, a vender se aprende vendiendo, mediante la práctica directa, la superación del miedo y el trato constante con los clientes. Y aunque hay recomendaciones básicas para esto de las ventas, el productor debe capacitarse, escuche bien, el productor debe capacitarse para la comercialización de sus cultivos. ¿Cómo así? ¿Capacitarse o decidirse a agarrar una cesta e ir por la calle a vender? ¿O colocarse ahí en una esquina y ofrecer sus productos? Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, sí y quizás también. Existen iniciativas personales que ya hemos escuchado en este programa. Es el caso de Elder Suazo, ¿se acuerda? Sí. Que buscó mercado en El Salvador. Pura iniciativa personal, nos dijo, y recomienda algo muy particular. Elder Suazo recomienda dejar la pena. La pena, o sea, no tener vergüenza al que dirán a la hora de vender. Sí, y lo dice claro, Elder. Escúchelo, a ver, escuchémoslo. Pues dejar la pena, pues Carlos, es que la verdad que no, bueno, el productor de café tenemos ese problema, que los productores de café nos da pena andar con una canasta ofreciendo un determinado producto de hortalizas, ¿verdad? Y dejar la pena y ofrecer y usar toda la tecnología, todos los medios que existen para poder comercializar ese producto, ¿verdad? Pero ajustes impulso para quienes quieren encontrar mercados y mejores precios. ¿O es una acción para empezar? Bueno, quizás esa búsqueda de mercados tiene sus límites. Eso de irse personal, digamos, a un mercado. Pero el aprender a vender, Suyapa, negociar y buscar mercados, no hay otro camino que intentarlo. Tirarse al agua, pues, y nadar.
aprender así, tirándose. Esa escuela parecía arriesgada, pero si funciona o si hay experiencias de productores que perdieron la pena, se lanzaron y encontraron alternativas, pues es válido también. Ahora bien, y aquí quiero que nos vayamos al principio, ese momento de la decisión del productor cuando dice qué quiere producir y cómo lograr buenas cosechas para después pensar en el mercado. ¿Qué propones, Carlos? Porque hay otros pasos que se deben considerar antes de buscar acceso a mercados y tener mejores precios. Sí, porque hay un detalle, Suyapa, que es bueno tenerlo en cuenta. Ajá. Y es la cantidad y la calidad de lo que se produce. A ver, explícanos, te escucho. En este programa hemos dicho y explicado esto de la planificación para los cultivos, ¿se acuerda? Claro que me acuerdo. Y también hemos señalado la importancia de identificar antes de cultivar el mercado donde vender. Claro, todo es importante y se debe tener muy en cuenta. Ahora, creo que el deseo y aspiración de un productor para vender sus cultivos a veces, Suyapa, se vuelve una desesperación mezclada con angustia. Y es normal, Carlos, porque al cosechar sus cultivos no tiene mucho tiempo para venderlos. Ajá. Más si son hortalizas o cultivos de alto valor, el tiempo cuenta. Sí, eso se entiende, pero a ver, la urgencia es porque ahí hay una inversión y debe recuperarla, ¿verdad? Y no estoy con esto diciendo que el que tiene financiamiento seguro lo tiene resuelto, no. Pero pienso que si un productor o productora cuenta con una organización que lo respalda y apoya, allí veo, Suyapa, una diferencia muy, pero muy importante. Sí, pero ¿a dónde quieres llegar, Carlos? Antes le dije, ¿se acuerda?, que el productor debe tomar en cuenta la cantidad y la calidad de su producto. Sí, pero entre más cultiva, más vende y más ganancias tiene, ¿verdad? ¿O qué? Bueno, mire, yo ahí veo el nudo, porque los ritmos y posibilidades de un productor o productora no son los mismos para todos, ni todas. Pensemos en los que están incursionando en esos nuevos cultivos, estos cultivos de alto valor, por ejemplo. Hay un riesgo y es alto, pero para eso hay asistencia técnica. Por supuesto, los que tienen esa posibilidad lo hacen y aprenden sobre la marcha, así lo hacen. ¿Y entonces? Bueno, es que hay una recomendación básica que debe tenerse muy en cuenta y es lo relacionado a la cantidad de lo que se produce, ¿va? Ajá. La cantidad de productos que se produce. Muchos productores y productoras asumen riesgos al cultivar sin medir y prever consecuencias y pienso que ahí comienza esa urgencia y desesperación al ver la cantidad de su producción. Elder Suazo, esto es lo que recomienda. Escuche lo que dice Elder hoy. Bueno, mi consejo que le puedo dar yo a cualquier productor es que no se tire con áreas grandes de un solo, no. Que primero inicie si es posible, con algo poco, qué sé yo, una tarea, media tarea, va a depender de las condiciones que él tenga, ¿verdad? Suelo, agua, disponible para poder establecer un determinado cultivo y que con ese poquito de cultivo y que vaya estableciéndolo de forma escalonada. Ese es un paso muy importante porque como te repito, no es lo mismo ir a comercializar el resultado, la cosecha de una manzana que ir a comercializar la cosecha de una tarea. No es lo mismo, Carlos. Entonces, primer paso es establecer un área pequeña y irla escalonando. Mientras una te está cosechando, la otra ya va dando. ¿Para qué? Para tener dos cosas que son muy importantes. La permanencia del cultivo, el abastecer ese pequeño mercado que tú puedas tener, abastecerlo de forma permanente. Y la otra es también ir aperturando nuevas plazas, nuevos mercados, nuevos clientes, para así, a una vez que tú ya tienes nuevos clientes o el productor ya tiene nuevos clientes, otra demanda mayor, entonces ahí ya puede incluso establecer áreas más grandes. Es cierto lo que dice Elder y tiene razón, porque si es un cultivo nuevo, el riesgo y los costos pueden sorprender al productor.
El Mercadito ASA, un nuevo espacio para celebrar lo que crece con esfuerzo. En nuestros campos no solo germinan semillas, también nacen sueños. Muchos agricultores y agricultoras están dando un paso más, transformar su cosecha en productos que cuentan historias de trabajo y esperanza. El Mercadito ASA, un lugar para descubrir y apoyar esos emprendimientos que nacen del campo, cultivados con prácticas sostenibles y mucho amor por la tierra. Más que un mercado, somos una comunidad que apuesta por impulsar los sueños de quienes cultivan con visión y compromiso. Súmate a este movimiento, elige productos locales y apoya a quienes hacen del campo un motor que transforma y fortalece a sus comunidades. Gracias por la sintonía. El acceso a mercados, un reto que afrontan todos los productores y productoras. Y hay que decirlo en voz alta: acceder a mercados para poder tener mejores precios. Ahora, esa búsqueda de acceso a mercados es variada y distinta, y como dice el dicho, no todos los caminos conducen a Roma. Sí, y depende de muchas cosas, razones o circunstancias. Pues sí, pero hay una constante, fíjese. O sea, según la experiencia de una caja rural en una comunidad de Yamaranguila, Intibucá, están comercializando, pero no les toca llevar el producto al mercado. Escuchen lo que hacen hoy. Bueno, anteriormente nosotros sembrábamos, digamos que arriesgábamos con el producto porque no teníamos quien nos compre el producto y lo llevábamos al mercado y allá decían a tal precio se lo compro, tal vez estaba valiendo y lo quitaban barato. Entonces, a hoy no, porque nosotros estamos monitoreándonos en los precios y de acuerdo a eso nosotros vendemos y tenemos que valorar, porque también nosotros ya como mujeres también nos dieron la capacitación de cómo llenar bitácoras y llevar ahí nosotros cuánto gastamos, cuánto es la inversión y cuánto ganamos. Entonces ahí vemos nosotros que cuando tenemos pérdidas y cuando tenemos ganancia, entonces ahí vamos viendo nosotros que hoy es diferente, porque hoy ya nosotros tenemos nuestros que nos compran todo el producto, entonces ya no es necesario llevarlo al mercado, y porque era un gasto también bastante de pagar transporte, viaje para llevar allá y de regreso traer las canastas, todo eso, porque nosotros llevamos en canastas a vender al mercado y la papa al quintal, pero ya hoy hemos visto que ha sido bien rentable y es diferente, uno va viendo las ganancias. Qué interesante. Ella menciona que se han capacitado y son un grupo, ¿verdad? Sí. Cuente quiénes son. Adelante, le escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio que me dan con los pies en la tierra. Mi nombre es María Mercedes Pérez López, de la comunidad del Pelón Yamaranguila, pertenezco a la Caja Rural Luz y Vida. Bueno, ahí está, y agradecemos que comparta su experiencia de producción y comercialización. Tienen una caja rural, ¿verdad? Sí, y eso les ha permitido poder capacitarse porque están organizadas, ¿verdad, María Mercedes? Cuéntenos más sobre ustedes, ¿cómo están ustedes allá? Bueno, el papel que juega sería que nosotros, todas las mujeres que estamos organizadas, ya nosotros ya sabemos cómo contactarnos, ya hemos aprendido un montón de cosas acerca de la diversificación y de la comercialización, del seleccionado de productos también. Todo eso hemos aprendido bastante. Estamos escuchando la experiencia de un grupo de mujeres productoras de la comunidad del Pelón Yamaranguila, Intibucá. A ver, ¿y qué les motivó, María Mercedes, a organizarse en una caja rural? ¿Ustedes? ¿Qué les motivó? Bueno, nos motivó a nosotros las mujeres porque viendo la necesidad que hay en el hogar, porque bueno, uno cuando empieza con sus hijos a crecerlos, tienen que ir al colegio, estudiar, entonces uno no da alcance a comprar las semillas para sembrar. Entonces, bueno, nos reunimos y dijimos, hay que formar una caja rural, porque viendo también una caja rural que esté formada, también uno puede hacer una solicitud como hacer a los alcaldes, y para que a uno le ayuden tiene más validez, porque hoy personal no le quieren atender. Entonces, por eso se formó la caja rural y las organizaciones también vienen y revisan cómo se está trabajando también, porque una caja rural debe de trabajar bien con sus libros contables también. Nosotros llevamos todos los libros contables.
Es una ventaja clara producir y comercializar estando organizadas. Claro, pero a ver, y cuéntenos más, ¿cuál es el cambio que ha notado en el grupo productivo Luz y Vida, porque así se llama la caja rural de ellas? A ver, ¿qué cambio ha notado en la producción y en la comercialización? Bueno, el cambio que hemos visto es que hemos mejorado, ampliado las parcelas para diversificar cada producto que nosotros queramos sembrar de 3, 4 clases y escalonamiento, todo eso, y en los precios también ahorita. La verdad que han estado altos los precios de las verduras, entonces se ve que sí, estar organizado es bueno. Estar organizado es bueno y ya han ampliado las parcelas y producen en escalonamiento. ¡Qué bien! Es importante decir que el acceso a mercados estando organizados tiene otras fuerzas, otros impulsos. No es lo mismo solos. Es diferente. Es que un camino acompañado pues es ventajoso hasta para la inversión que se hace. Y claro, como están organizadas en una caja rural, pueden acceder a préstamos. Y aquí suena pisto, mire. A préstamos. Sí, claro, ayuda bastante porque, bueno, habemos varias, como le decía, varias personas, varias mujeres que tienen esa necesidad pues de siembrar un producto, pero a ver el precio, como está caro. Por ejemplo, compramos un sobre de coliflor que está costando 3,300, un quintal de abono, 1,000 empiras con todo y pasaje, pues de ahí se le van ya casi los 5,000. Hay que comprar gallinadas, sacar, mandar a hacer al suelo, todo eso le viene costando una tarea. O un sobre de coliflor, por ejemplo, para producir, invertir unos 15,000 y no los ajusta. Entonces uno ya acude a la caja rural, le pide préstamo, entonces siendo socia no se le niega, se le da, y nosotros entre las mismas les damos los préstamos solidarios. Entonces ahí nos favorecemos. No porque en un banco le dan un préstamo, pero en un banco al tiempo que llega del plazo que le dan, si lo sacan para 6 meses, hay que estar pagando interés, y el interés es bien alto. Y en una caja rural no, porque en una caja rural es bien bajo el interés, y le piden en los bancos un montón de papeles que traiga esto, que traiga el otro, y uno a veces no puede. Entonces, pero en la caja rural no, porque ahí uno solo va inmediatamente y le dice: necesito esto y esto, y solidario. Entonces ya se van al libro y el comité de crédito le aprueba viendo su plan de inversión que lleve, y entonces no hay problema. Sí, claro que sí. Sabiendo trabajar en una caja rural, sí, le da todos los beneficios, y es más importante estar organizado. Es el camino a la comercialización y todo suma y cuenta. A ver, María Mercedes, háblenos de los beneficios a la hora de producir y también de buscar mercados. ¿Qué beneficios puede contarnos? Uno de ellos sería mejora el ingreso económico. Se sale adelante con sus hijos, porque igual cuando uno los pone a estudiar, como les decía, es un gasto que tiene que pagar pasaje, cuadernos, libros, matrículas, todo eso, y eso le ayuda bastante, y la familia sale adelante, pues toda la familia. Por ejemplo, mis hijos, nosotros solo sembrando parcelas así, son profesionales los 4 y siguen estudiando. Hay 2 ahorita que están en la universidad, entonces uno ve que sí sale adelante. Es importante, son beneficios que uno obtiene, y igual en las parcelas también. Uno sí trata de hacer lo que le dicen, por ejemplo, las prácticas ASA, mejorar el suelo, el agua, el medio ambiente, no destruir las plantas, los árboles. Eso es de gran ayuda, gran beneficio para uno. Sí, es rentable. Bueno, de una tarea invierto 15,000, y lo que ya vendiendo todo el producto al finalizar son 35,000, 32,000 lo menos que se hace. Eso es rentable. Bueno, para mí es rentable, porque uno lleva anotado lo que va invirtiendo en la bitácora, desde el momento que manda a arreglar el suelo, a hacer terrazas o camas que les decimos, después en el encalado, la harina, todo eso va anotando las horas de trabajo, la fumigación, la siembra, después viene todo la cosecha. Entonces uno va anotando, y entonces ahí va viendo uno que sí, y antes no invertía, y al final
a veces hay temporadas y también la forma también de sembrar, a veces nosotros no lo hacíamos correctamente como era, más tirábamos el gran poco de semillas y a veces es como la zanahoria, si lo tira bien bastante tupido, al final sale la zanahoria chiquita y hoy tenemos una metodología de sembrarlo larguito y para que no salga pequeño, que sea casi solo de primera, porque hay que seleccionarlo, si es solo pequeña no lo van a dar el precio que es. Entonces uno va aprendiendo cada vez más cosas de importancia en el cultivo y si ve que es rentable, pero hay que saber hacer las cosas, sí, es mejor. Estamos escuchando la experiencia de una mujer productora, María Mercedes Pérez López. ¿Y usted qué les diría, María, a las mujeres productoras? Sí, bueno, lo que les diría yo como persona, yo ya tengo mis años, pero están mis hijas que ellas van a continuar el legado, es que continúen trabajando. Nosotros las mujeres podemos y no podemos dejarnos atrás, porque como decían antes también que solo el hombre podía trabajar, nosotros las mujeres podemos y podemos administrar y que luchen, sigan adelante, que de eso el país espera salir adelante, nuestro municipio y de por ende nuestra comunidad y la familia, pues porque si no trabajamos también no hay nada, porque hay gente que dice que no hay trabajo, no, pero es porque a veces tienen tierra y agua y no se arriesgan a sembrar, hay que arriesgarse para lograr salir adelante. Muy bien, muchas gracias María Mercedes por compartir con nosotros su experiencia de producir y comercializar sus productos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me han dado y de expresarme, y María Mercedes Pérez López de El Pelón Yamaranguila. Mucho gusto. Un saludo para todas las mujeres y seguir luchando para salir adelante y con los pies en la tierra, salir adelante. Claro, es que tenían que ser mujeres. Y que de una luz, los caminos para el acceso a mercado y obtener mejores precios son varios. Y el productor y productora pues los va encontrando. Yo diría, Suyapa, que los va construyendo. Ajá. Buscando se encuentra, dice el dicho. Y si se apoya de una organización que le respalda, recibirá mejores beneficios. Así es. Y usted, amigo y amiga que nos escucha, ¿quiere comentar algo sobre el acceso a mercados? Cuéntenos, ¿qué camino está recorriendo en la búsqueda del acceso a mercados? Escríbanos o llámenos al 99 24 29 53. Bueno, y recuerden que aquí premiamos su participación. Aquí los esperamos. Con los pies en la tierra, un programa sobre prácticas para una agricultura de conservación. Gracias por la sintonía al programa Con los pies en la tierra. Seguimos con los pies en la tierra. Y aunque no todos los caminos conducen a Roma, hay rutas que un productor o productora debe seguir, si es que quiere encontrar lo que busca. Así es, así como lo dijo, muy bien. Y este día les presentamos a nuestro experto invitado de hoy. Y nos referimos al ingeniero agrónomo Elder Mesa, técnico de mercado y cadenas de valor para el proyecto ASA 2 de Azomaicúpaco y trabaja en la zona alta de La Paz. Gracias por acompañarnos, ingeniero Mesa. Bienvenido a Radio Marcala. Mucho gusto saludarle, Elder, y gracias por acompañarnos acá en Radio Marcala. Le escuchamos, adelante, bienvenido. Hoy. Buenas tardes, mucho gusto, un placer saludarles. Pues muy bien, gracias a Dios, todo muy bien, gracias a Dios, todo excelente. Vamos a verificar nosotros acá nuestra conexión. Él es el ingeniero Elder Mesa. ¿Por dónde anda hoy, ingeniero? Pues hoy estamos directamente siempre en las labores de campo que siempre nos toca cubrir con algunos grupos de productores, agroempresas que tenemos siempre en acompañamiento, parte del proyecto ASA 2. Claro. ¿Por dónde anda hoy? ¿La Paz? ¿Tutule? ¿Por dónde? Ahorita estamos en la zona de La Esperanza. La Esperanza, Intibucá. Él es el ingeniero Elder Suazo
Y bueno, esta tarde nos reúne, ingeniero, para abordar todo este tema de mercado. Y bueno, hemos escuchado la experiencia de productores que comercializan de manera individual, que le buscan mercado. A ver, así directamente y con su experiencia, por ejemplo, ¿qué significa para un productor tener acceso a mercado para, digamos, y para comercializar sus productos? Ok, mucho gusto. Bueno, primeramente, siempre como productores y todo, siempre buscamos tener mejores mercados, que cada día pues compradores siempre nos llegan, tanto mercado local como mercado directamente fuera o en la ciudad directamente. Pues lo que realmente nos satisface tener un mercado fijo directamente es pues poder vender productos a más compradores, tener mejores mercados, tener una constancia en la parte de comercializar productos. Sabemos que esto pues al tener mercados pues directamente nos ayuda directamente a tener una constancia, a suplirlo, porque de acuerdo que hay mercados tanto los locales o intermediarios que nosotros le llamamos directamente, cuando tenemos productos pocos directamente, son allá las alcanzadas, pero cuando nos probemos a vender a un mercado ya estable directamente, pues ahí directamente nosotros como productor a cumplir demandas, a estándares de calidad, a hacer planes de siembra escalonados para tener el abastecimiento directamente todo el año o toda la temporada que el mercado esté demandando en ese momento. Claro. Bueno, acá en el programa siempre hemos estado hablando y hemos hablado amplio y tendido sobre esto de verse el productor como empresario. ¿Esta mentalidad ha logrado ir avanzando, digamos, y con lo que significa, ingeniero? Ok, ser empresario directamente no es montar una fábrica allá por Tela o por donde sea, pero sí, desde le llamamos empresario agrícola, todo productor directamente que está enfocándose de sembrar media tarea, un cuarto tarea, media manzana de cualquier cultivo directamente, enfocándonos y visualizándolo siempre con una visión empresarial. ¿Por qué? Porque la parcela que tiene nos genera dinero, genera producción, y esa que nos genera producción pues nos genera directamente es la economía de entrada para nuestras familias, para poder abastecer lo que es los gastos de algunos de los hijos, de la alimentación directamente. Entonces llevar la parcela directamente desde solo vender y producir, enfocar al productor empresario a convertirlo en una visión empresarial de una manera mediante capacitaciones, porque la mayoría de productores sí de tierra adentro carecen de, a veces lo más importante es, ellos dicen, sabemos producir, claro, pero el cuello de botella en sí es la comercialización. Por ejemplo, siembran, pero a veces no saben a quién venderle, cómo venderle, ni tan siquiera el contacto de un solo comprador. Entonces, enfocarnos directamente a eso, de cómo poder vender, cómo poder llegar a ser un empresario, desde sus costos, cuánto le cuesta producir una libra de tomate, una unidad de chile, una libra de papa. Desde ahí prácticamente el productor se convierte directamente en empresario. Producir, saber sus costos financieros y desde llevarlo al mercado para poder vender directamente hacia un mercado, ya sea local o un mercado estable. Claro. A ver, y aquí hay una, digamos, no sé si un dicho o un pensamiento que entre más se cultiva o más se produce, ¿eso puede dar más ingreso o eso no es tan automático, ingeniero? Ok, yo lo manejaría así. Dicen que entre a mayor producción, mayor volumen, mayor ganancia. Exacto, sí. Ajá, mayor volumen, mayor ganancia. Porque si usted produce, digamos, 100 unidades y esté ganando un lempira por cada unidad, está ganando 100 lempiras, está ganando 100 lempiras. Pero si solo produce 10 unidades y está vendiendo a un lempira, solo está ganando 10 lempiras. Entonces, a mayor volumen, mayor ganancia. Llevarlo eso a un productor a esa escala, pues, pero llevarlo de una manera directamente con la parte financiera, educarlo, como le decía anteriormente, desde la manera de convertirlo en empresario. Cuando hablamos de empresario,
Estamos hablando desde la parte de producción, la parte de los registros contables, costos, gastos y ganancias directamente. Entonces, si llevarlo a eso, a producir mayor ganancia, a mayor volumen, mayor ganancia, reduce costos, aumenta volumen y aumenta lo que es ganancia directamente. Entonces, eso directamente ayuda a que un productor, entre más volumen tiene, mucho mejor, pero eso depende directamente del tiempo, porque no se va a dedicar directamente solo porque ahorita es un productor nuevo, me voy a meter a sembrar chile. No, primero comience con un cuarto de tarea, media tarea, y luego el tiempo, la experiencia de producir, lo va a llevar a obtener un mercado estable, y cuando ya tiene un mercado, un producto que conoce y un mercado que conoce, lo va a llevar a diversificar volúmenes, y tanto de calidad como cantidad. Es importante entonces tomar en cuenta el tema de la cantidad y por dónde comenzar, por ejemplo, porque si tiene mucho producto, aunque el mercado esté por ahí, pero el mercado también es muy cambiante, ingeniero. Eso es la otra situación, que los mercados, en este caso, cultivos como papa, cultivos como el ganado, como que otro cultivo le dijera, que son cultivos, el café es otro cultivo directamente. Sí. Ajá, le iba a decir el café. El café, que son cultivos directamente, que el precio esté por el suelo, esté bajo, esté reventado, el producto se va a vender. Siempre. Eso sí, se va a vender, aunque sea no saque los costos de producción, pero sí lo va a lograr vender. Pero ahora bien, otros productos como el repollo, como el tomate, como la lechuga, existe una temporada de comercialización, una temporada de venta. Vámonos a la época de diciembre, es la mayor demanda que hay en el año, pero hay meses como la temporada de junio, julio, que son temporadas bajas. Entonces, esa temporada directamente no se logra vender. ¿Qué pasa en ese caso? Incluso hay producto que queda hasta botado en las parcelas, el productor mejor lo deja botado. ¿Por qué? Porque nadie lo quiere consumir, nadie lo quiere comprar. Porque los precios están muy bajos, y el costo de sacar un quintal de repollo de X o Y parcela, la distancia, eso limita y sale muy caro, entonces por eso mejor se pierden. Entonces, cuando uno va a producir en volumen para X o Y mercado, tiene que estar sabido directamente a las condiciones del mercado, exigencias del mercado, o en el momento que uno va a negociar con el mercado. No meterse a producir directamente cantidades cuando el mercado directamente solo me exige 50 quintales y va a meter a producir 100 quintales, pero el mercado solo me dice que son 50 quintales. Entonces, producir de acuerdo a la demanda que el mercado me esté ofertando, me esté demandando para poder comercializar o poder vender ese producto, porque si nos metemos a esa cantidad, nos va a llevar, como quien dice, botar el producto, gastos ineficientes, costos que no los vamos a lograr cubrir, y por eso al final mucho productor, ¿qué es lo que pasa cuando no planifica de esa manera? Se endeuda, y cuando se endeuda pues ya no puede pagar ni las deudas, la cuota siquiera que le toca, los intereses. Entonces toca sacar de otro lado o decir ayúdenme en esto, porque no planificó bien directamente esa producción o ese año directamente que se metió a producir, a sembrar. Muy bien. Estamos platicando con el ingeniero Elder Mesa sobre este tema, y bueno, tiene que ver con el mercado, como el productor, y hemos abordado precisamente este tema de planificar la producción, no lanzarse así. Hay productos, hay cultivos, ingeniero, que se ponen como de moda. La gente dice, empieza, la zanahoria o el chile, por ejemplo, el pataste, se ponen como algunos tiempos de moda. Lanzarse así sin paracaídas no es ni recomendable ni sostenible. Puede haber sorpresa para un productor. Fíjense que me he fijado que nosotros directamente, como consumidores finales, nuestra dieta o nuestro consumo diario son los granos básicos: maíz, frijoles, el huevo en tercero, en cuarto lugar puede ir los lácteos, el queso, la mantequilla. Y los productos vegetales, allá a las alcanzadas, como quien dice, 1 o 2 veces a la semana, incluso igual que las carnes, si usted se fija. Entonces, sí, nuestros consumidores finales, incluso hasta en las aldeas, en las comunidades, la demanda de productos vegetales es bien limitado. Entonces no tenemos esa cultura. Entonces, como le decía en inicio,
Lo que pasa es que hay productos que son de temporada y productos que no. Entonces, como son productos de temporada, aunque sea un productor bueno, yo me he dedicado a sembrar patatas toda la vida y me ha ido bien. ¿Por qué? Porque tal vez ha tenido el mercado directamente que se lo ha comprado durante todo el año. Y si se mueve, pues es en baja cantidad. Ok, de 10 productores, 2 o 1 son los que venden a mercados fijos, a mercados estables. ¿Por qué? Porque los demás es mucha la producción o los precios no les convienen, pero cuando ocurre esto directamente, no lanzarse. Si se va a meter a sembrar, como le digo, es directamente con un mercado ya planificado, con un mercado que me va a comprar durante todo el año o durante toda la escasez. Si se va a meter a sembrar zanahoria, el mercado local sí o sí lo va a vender. Pero si ya quiere en cantidad, va a producir en cantidad sus 30 quintales, 100 quintales para arriba, ya tiene que planificar para venderlo de una forma escalonada con un mercado ya pactado a un precio fijo directamente. ¿Para qué? Para que no vaya a perder los costos y llegue esa temporada que usted dice seca, donde no se mueve tal producto, pero este producto que tengo con el mercado X sí me lo está comprando, sí se está moviendo. Entonces es allí donde uno tiene que irse, ver lo que más le conviene. Entonces, si no se está encaminado de esa manera, no meterse a un mercado. Entonces, esa es la línea, tener el mercado fijo sí o sí. Entonces, primeramente, no es primero sembrar y después vender. Primero es tener el mercado para poder sembrar un producto. Claro. Porque la mayoría somos productores, todos sabemos producir. Y yo siempre digo, producir y vender, ¿qué es lo más difícil o qué es lo más fácil? Le pregunto a un productor, me dice que sembrar, producir es más fácil. Comercializar es el cuello de botella siempre, toda la vida. Siempre. Y ahí, bueno, había que aprender, porque bueno, y aquí entramos en una segunda fase de este programa, digamos, con el tema, porque, por ejemplo, hay productores, y escuchamos precisamente a un productor esta semana, y al principio del programa compartíamos lo que él hace sobre vender de manera individual y buscar ese acceso al mercado. Lo conocimos, la experiencia de vender el pataste, el rechazo, por ejemplo, que se genera acá y se lleva a El Salvador. Ahora, esa es una manera, digamos, es una alternativa que la gente busca de manera individual. Y aquí va mi pregunta. ¿Cómo contribuye la asociatividad a reunir mayores volúmenes de producción, mejorar la capacidad de negociación y generar relaciones más estables en los compradores, ingeniero Elde? Ok. Siempre, como somos, a veces hay mercados que tienen una demanda alta de productos y hay productos que no tienen una demanda alta, son pocas las demandas. Por ejemplo, si nos vamos a uva, la demanda semanalmente son 40 libras, pero si nos vamos a papa, pues ya demanda semanalmente 500, depende, ¿no? Unas 3.000, 4.200 libras. Ajá, exactamente, 42 quintales. Por ejemplo, si nos vamos al mercado nacional de papa, ok. Papa, los mercados nacional, sí o sí a diario son 350 quintales que se mueven diarios, ok. Y son 350 quintales que mueven diario, imagínense. Entonces, ¿qué pasa con eso? De vender de manera colectiva y manera individual. De manera colectiva, directamente ayuda a ¿qué? A ofertar cantidad, porque si somos pequeños productores y no abastecemos a la cantidad que el mercado requiere, pero de manera colectiva, sí logramos hacer volúmenes. Entonces, aumentamos volúmenes, la otra, mejoramos precios directamente, porque los costos de producción se nos van a bajar. Y si lo vemos individualmente, ¿por qué? Porque el costo directamente, sí o sí, desde la parcela hasta el lugar donde va, para el productor es uno de los más caros si no tiene su transporte. Por ejemplo, un transporte, un camión desde La Esperanza hasta Guajiquiro, que Támara Guajiquiro, podemos decir que es más largo, no baja de 10.000 empiras, de 8.000 empiras de La Esperanza hasta allá. Claro. Ok, 5.000 empiras de Marcala hasta allá. Entonces, esos costos de producción, entonces baja. Entonces, aumenta volumen, a calidad y reduce costos directamente para vender de manera colectiva. Y muchos productores lo hacen. Y la otra es que como somos productores, la mayoría de productores que a veces se atienden son productores de baja producción, de 2 tareas, lo más 3 tareas, un cuarto,
media tarea. Entonces, eso directamente ayuda, como le digo, a mejorar los volúmenes y también la otra, mejorar conocimientos y vender de manera colectiva. Lo otro que ayuda al grupo es tener el poder de negociación o el convencimiento, porque a veces si usted solo no tiene capacidad de hablar del comprador, pero ya entre 3 o 4 lo agarramos, sí o sí, nos sentamos y hablamos de esto y estos precios, entonces tiene mejor convencimiento y mejor lealtad a la hora de comercializar. Hay más fuerza, se puede. Ese proceso de negociación se da mejor cuando hay, digamos, una empresa, una microempresa y se presentan, porque bueno, el que compra pone condiciones, ¿no? Y aquí entra este tema, digamos, porque uno puede encontrar un mercado, ¿no? Encontrar un comprador, alguien que le interese lo que producimos. ¿Cómo sostenerlo, no? ¿Cómo ayuda este tema de la asociatividad, estar organizado, ingeniero, para mantener el mercado? Ok, para mantener el mercado y la asociatividad a largo plazo, pasa de que tanto del productor o del comprador directamente existe algo que se llama deslealtad o leal. Solo porque se pactó X o Y producto a un precio fijo, estable, y llegó una temporada en que el precio directamente se fue arriba, pues el mercado con el que estoy vendiendo me dijo, más del precio no lo pago. Pero cuando el precio va abajo, cuando el precio bajó, el mercado me lo está pagando a mejor precio, pues, de plaza. Pero eso existe una deslealtad del productor. Ajá. No, porque está mejor el precio aquí en el mercado local, lo voy a vender aquí. Pero esa forma de lealtad, tanto comprador como vendedor, mantener una constancia, producir calidad y producirle durante todo el año, esa es directamente una de las constancias para mantener un mercado seguro. Abastecer. Si usted no le logra abastecer, el mercado, ¿qué es lo que hace? Busca otro productor que le venda producto porque el productor que tenía no logró abastecerle o no logró cubrirle durante todo el año. ¿Qué es lo que hace mucho productor? Al final, yo no logré cubrir todo, pero voy a buscar de otro compañero, de otro amigo, de otro productor que me lo traiga, lo vendo o lo compra. Entonces, esa es la manera de cómo buscar, solucionar para mantener ese mercado constante, que no se nos vaya, porque a veces conseguir un mercado que lo tengamos directamente constante, con los mejores precios y que nos apoye directamente tanto como con créditos, porque sí, hoy hay mercados que apoyan al productor directamente con eso, acceso a créditos, se les da financiamiento. Entonces, eso directamente, no perder eso, es mantener la constancia directamente, la lealtad hacia vender el producto y con calidad y constante durante todo el año. Estamos platicando con el ingeniero Elder Mesa. Él es especialista en este tema de mercado, en la producción agropecuaria en el país, es esperanzano y conoce todo este tema, digamos, del cultivo de estas cultivos de valor, que, bueno, la Esperanza tiene toda una experiencia, ingeniero, en esto, y han ido avanzando y tienen, digamos, toda una trayectoria en esto. Y hay una cosa que lo podemos decir, digamos, porque una cosa es vender una vez, una cosa es aprovechar una coyuntura, y muchas organizaciones, bueno, logran vender una vez a un comprador, pero pocos logran mantenerse en el mercado. A ver, desde su experiencia, ¿qué hace que una organización sea sostenible en el tiempo y pueda conservar sus relaciones comerciales, ingeniero Elder? Ok. Venimos casi, digamos, las organizaciones. Por eso directamente nosotros trabajamos con grupos de productores o agroempresas que les llamamos directamente. Y mantenerlas directamente con esos mercados, a veces ser el nombre organizado e individual, hay una gran diferencia. Uno, pues ayuda directamente no solo a, por ejemplo, si yo voy a vender, si individual, voy a vender como Elder Mesa. Ok. Si yo voy a vender como grupo de productores, digamos como los Arrayanes, los Arrayanes es un grupo, una organización, una agroempresa. Compremos los Arrayanes porque es un grupo grande. Entonces, a ver,
comprarle o tener el nombre como una agroempresa, como un grupo, que como una parte individual, porque uno va a la agroempresa, porque hay mayor consolidación, hay mayor conocimiento del grupo directamente, mayor lealtad. Y para mantener esas relaciones directamente con los clientes, con tanto comprador como productor directamente, una de las principales fuentes es la comunicación entre el productor y el grupo, aunque sea una vez al mes reuniéndose o de tal producto, comunicación sí o sí debe existir. Esos planes de siembras escalonados es existir en los grupos para mantener tanto suplencia de producto durante todo el año y abastecer el mercado directamente. Y la otra es la calidad. La calidad es uno de los puntos principales que un mercado exige o como uno como consumidor directamente exige. Uno quiere calidad, no quiere cosas feas. Entonces, mantener sí o sí es una de las exigencias que el mercado exige. Y como organización, mantener eso directamente, la suplencia, la organización en la parte de capacitaciones, sí o sí, la unidad, mantener la parte de los valores, el valor como la lealtad, como la solidaridad directamente entre los grupos, entre los productores, ser solidario entre uno y el otro. Si uno no le apoya, pues el siguiente le va a ayudar y así sucesivamente. Entonces tenemos grupos incluso así que son un grupazo directamente agroempresa, que son solidarios entre todo el grupo directamente. Entonces entre ellos es algo que va a durar, se va a mantener, y esa relación con los clientes, con los compradores que ellos tienen directamente, se sigue manteniendo y sigue manteniendo la suplencia del mercado directamente con estos productos que ellos venden. Bueno, a ver, y entonces, pensando en la sostenibilidad, tiene más ventaja, entonces podríamos concluir en esto. Okay, sí, claro que sí. Para mantener la sostenibilidad, como le digo, es la organización, mantener la calidad, mantener la lealtad directamente hacia el mercado, es una de las opciones que debe existir siempre, tanto del grupo como del comprador. Bueno, estamos platicando sobre este tema del acceso a mercados y bueno, como dice una canción, ingeniero, dicen que no hay que... ¿Cómo es que dice la canción? Que no es el que llega primero, sino el que se mantiene. ¿Cómo es la canción esta, Suyapa, del que llega primero? Y el punto aquí es mantenerse, ¿no? Sostenerse. A ver, y aquí va mi pregunta, que toda organización enfrenta retos para sostenerse al llegar, digamos, al acceso de un mercado. ¿Qué elementos, ingenieros, son claves para fortalecer la participación, la transparencia, el liderazgo, todos esos valores, el compromiso de sus integrantes, de manera que la organización pueda sostenerse precisamente en el tiempo? Nosotros siempre los impulsamos directamente. Uno, directamente, es las reuniones mensuales sí o sí. Permanentes. Quieren conocer tanto que exista transparencia directamente, tanto de costos como de gastos mensualmente. Los ingresos. Entonces, mantener y esa comunicación directa sí o sí entre los grupos. Una, que todos los grupos, en este caso, existe el liderazgo, que el líder o el presidente directamente sí o sí siempre sea que el que tome la batuta y llame a reuniones mensuales y siga directamente los reglamentos internos que se manejan en las agroempresas. Entonces, hacer esa parte de las reuniones mensuales, dar a conocer costos, gastos del grupo, qué se hizo, qué no se hizo directamente, eso ayuda directamente, es una parte primordial de los grupos a estar en comunicación y estar informados de lo que ha pasado, qué organización les está ayudando, qué empresa vino hoy, qué mercado vino a apoyarnos, qué mercado quiere esto. Entonces, mantener esa comunicación directamente, tanto grupal a través de grupos de WhatsApp, porque algunos grupos siempre lo manejan internamente y ahí se maneja de costos, precios directamente, y siempre mantener bajo su estructura tanto los reglamentos que deben existir y cumplirlos a cabalidad, que muchas empresas las cumplen, es manejar la parte, no digamos, ética y valores, porque los valores
son muy importantes en las agroempresas. El respeto, uno de los principales que debe existir, y manejar directamente, como les digo, esa comunicación tanto entre productor, comprador directamente, incluso hasta con las mismas organizaciones de apoyo que existen en la misma zona, que están directamente cercanas a ellos directamente. Entonces, esa es una parte primordial, las reuniones mensuales, dar a conocer la parte de los costos y gastos, la transparencia que debe existir. Sería una de las partes principales que nosotros inculcamos para que se mantenga directamente esa comunicación y no decaiga directamente sobre cualquier problema, porque a veces a uno no le gusta. ¿Y en qué gastaron el pisto? ¿Qué lo hicieron? ¿Dónde lo metieron? Se lo comieron. Entonces son preguntas siempre sí o sí que surgen. Porque recuerde que el dinero sí o sí llama a la maldición, como dicen. Entonces el dinero es pleito, y si uno es transparente en los recibos, en los libros de compras y de gastos, incluso todos los grupos, todos los productores están vinculados directamente a un grupo, ya sea de comercialización, ya sea de compras. ¿Para qué? Para que todos se adueñen, se apropien directamente de cada actividad que les toca. Entonces, que todos los productores se adueñen de todo lo que tienen, que conozcan sus estatutos, sus reglamentos, todo eso directamente, entonces les ayuda a tener esa cohesión social y poderse mantener directamente unidos como agroempresa o como grupo de productores. Muy bien, estamos platicando con el ingeniero Elder Mesa. Él es productor, pero además trabaja con grupos de mercado, agroproductores, de microempresas acá en el sector de La Paz. Nos está contando precisamente cómo funciona todo esto, porque ya hemos dicho, y también lo ha dicho el ingeniero, el productor es bueno para producir, pero hay un pequeño detalle. El tema de la venta, el tema de la comercialización parece ser el talón de Aquiles en esto de cómo dar pasos, qué hacer. Y bueno, si de manera individual no hay iniciativa, es mejor o es más fácil para un productor hacerlo de manera organizada, la comercialización, ingeniero, digamos, tomando en cuenta las capacidades que tenga, digamos, porque bueno, de manera individual algunos lo intentan, pero de manera organizada, asociándose, ¿qué tanto le cuesta al productor? Ok, a veces a algunos productores no les gusta organizarse, porque tal vez tienen un amigo que no se llevan bien en el grupo, o existe envidia, siempre va a existir esa parte de celos en algunos productores. Y la parte de asociatividad es 1000 veces venderlo, como les digo, en asociatividad, comercializar de manera colectiva que de manera individual. Vaya, hay productores grandes que no necesitan, porque tienen todo, tienen transporte, tienen la logística necesaria, incluso porque a veces en las zonas, en las aldeas, una de las limitantes que existe directamente, como la parte de transporte, es la infraestructura vial. Sí. Entonces, todo eso son costos directamente que se elevan, se acarrea. Al estar directamente organizados o vender colectivamente, como le dije, se consolidaban volúmenes. Pues. Al consolidar volúmenes, pues se reducen los costos, sí o sí. Cuando usted vende en grupo, usted ya su gasto ya no lo va a hacer solo para usted, porque un comprador no le vira hasta allá a Santa Cruz Marcala por 10 quintales de papa. Claro. Ok, el costo le va a ir por unos 40, 50 quintales o por 100 quintales, porque a él sí le va a dar, incluso a usted también le va a dar. Entonces, si un productor solo produce 30 quintales, pero si entre 10 producen 30 quintales o 300 quintales, que de manera colectiva lo venden ya directamente, ya los costos se le están reduciendo. Entonces reduce costos. Entonces vender de manera colectiva sí o sí ayuda a reducir los costos directamente, tanto desde la parcela hasta el comprador donde va, para todo. Entonces esa es la mejor manera de producir, comercializar, vender de manera colectiva. Producir de manera colectiva, ahí sí ya es un tema aparte, porque hay muchos productores que no les gusta, porque vos vas a trabajar y yo no, y así, entonces hay temas diferentes. Pero en comercializar, sí, de manera colectiva, sí es 1000 veces mejor que de manera individual. Claro, las ventajas son varias, ya enumeró algunas usted. A ver, y en el tema del enfoque ASA, ¿cómo la campaña del enfoque ASA a las organizaciones para fortalecer esas capacidades
digamos, ¿cómo acompaña esto el enfoque ASA para construir una estrategia de sostenibilidad que les permita acceder a mantenerse en el mercado? Bueno, primero nos preocupaba a dónde encontrar mercado, acceder al mercado. Ahora estamos planteando cómo mantenernos, ¿no? Y porque los mercados son exigentes, ingeniero. Claro, los mercados son exigentes, como le digo. ¿Por qué son exigentes directamente? Porque uno como consumidor directamente, sí o sí, lo que requiere es compra calidad. Y todo producto, lo que sea, primero entra por los ojos, entra por la vista. Sí. Usted vio un producto, usted le gustó, lo miró, puta, hoy va a ir a tocarlo y dice, pucha, ese producto me gusta, lo voy a comprar. Y lo va a entonces, buscar. viene después de verlo, después de que lo vio bonito, entonces viene a palparlo y eso es prácticamente la principal opción que viene, es la vista. Entonces, por eso sí o sí, el mercado, porque el consumidor lo exige, requiere calidad. Y al requerir calidad, pues directamente uno se va a qué es lo que contiene aquel producto, cuál es qué valor tiene aquel producto para poderlo consumir, Desde el enfoque ASA, nosotros directamente siempre enfocamos a las agroempresas. Si vamos a vender un producto, a comercializar un producto, siempre desde el enfoque ASA con esa propuesta de valor de ASA. Reducimos el impacto ambiental, reducimos quemas, restauran suelos, se mantienen las fuentes de agua. Ese enfoque de ASA directamente como propuesta de valor es lo que realmente tratamos de vender con los productores para que ellos directamente lleguen y vendan eso hacia los consumidores, hacia el mercado, porque el mercado y como productor y como consumidor final, a veces uno busca directamente aquello que verdaderamente está protegiendo lo que es el medio ambiente. Y qué más que ASA lo está haciendo de esa manera, desde la parte productiva, y venderlo de esa manera como una propuesta de valor directamente que aquel producto debe llevar de esa manera. Protección al medio ambiente, restauración de suelos, cuidado de fuentes de agua, cero quemas. Eso es una de las opciones, y reducción de la cantidad de insumos químicos en la mayoría de los productos vegetales que se consumen, que se comercializan. Ya implementando las prácticas ASA, con eso ya le da valor, digamos, a la calidad de lo que produce, ¿no? Exactamente, eso es lo que ayuda directamente. Práctica ASA, como le digo, práctica ASA no es solo ir a producir, llevarlo a campo, sino que es producir productos con menor cantidad de insumos químicos para que el consumidor final lo pueda adquirir. Entonces, eso es un valor que le da directamente al producto final que ASA directamente está proporcionando. Bueno, interesante todo esto, el acceso a mercado y sostenerse en ese mercado con una estrategia, asociándose. ¿Qué mensaje le daría a un productor que nos esté escuchando? Ya le cuesta de manera individual, ingeniero, vender. Ya dijimos que vender parece que, bueno, algunos productores se ponen una canasta en el lomo y van. ¿Le tocó a usted ir de calle en calle o usó otro método? No, claro. Siempre ha salido lo mismo, llamar a los productores que lleguen hasta la parcela y los atraer, ven y ve, o llevarles productos, las fotos, no, traerme el producto. Entonces, es prácticamente lo que un productor o que un comprador quiere, ver el producto. Sí, claro. Igual que uno mismo, pues. Y igual, la mayoría, de proyectos, incluso a nosotros cuando andamos en el campo, siempre nos preguntan productores que no son parte del proyecto. Fíjense que yo quiero ser parte del proyecto, ¿qué hago? Porque a mí no me ayudan. Bueno, pues ya allí fue un problema, porque los productores, como le digo, ya están directamente asociados, ya están los grupos que son, pero directamente todo productor, todo grupo de productores que están asociados y mantienen esa asociatividad, esa lealtad, esa unidad, esa solidaridad en sí, no solo les ayuda a comercializar productos, sino que les ayuda directamente a que otros proyectos de otra ONG los ayuden, los apoyen, porque cada proyecto termina, viene otro directamente, y conforme lo que el proyecto terminó, las referencias que dejó de ese grupo, así son las que vienen con el nuevo proyecto o nueva organización que les va a apoyar. Entonces, de esa manera, si están organizados sí o sí, no solo les ayuda a poder comercializar, como les digo, sino que a obtener mejores ayudas de otros proyectos
para que puedan desarrollarse directamente. Entonces, un proyecto termina, llega otro y así sucesivamente. Entonces, eso les ayuda. Hay productores que siguen desorganizados, solo una vez se organizaron, no se volvieron a ver nada de ellos. Llegaron organizaciones, ni volvieron a tocar porque ya se sabe quiénes son, por qué no funcionan de esa manera o por qué están ahí. Entonces, pero ahí es otro tema del cual debe de llevarse, por qué ellos no se vincularon o por qué ellos no están de esa manera. Pero incitar a los productores, sí, que trabajar, comercializar, porque los lugares donde viene el producto hasta que llegue al mercado consumidor final son distancias muy largas, entonces esos costos se elevan. Si se trabaja de esa manera, organizada directamente para comercializar, entonces se reducen lo que son los costos de comercialización. Entonces eso ayuda directamente a mantener mejores ganancias directamente como productor. Muy bien. Bueno, qué interesante se vuelve el tema. Y bueno, ya dijimos, el acceso al mercado es un reto, pero mantener el mercado necesita una estrategia que va más allá de producir solo en su parcela. Bueno, yo me las arreglo solo. Entonces, mantenerse en el mercado exige mucho más que producir, ingeniero. Requiere de organizaciones capaces de generar confianza entre los socios y también entre los compradores. Y bueno, la permanencia. El tiempo es el mayor juez. Al final, ese también pasa su examen. Ingeniero, yo creo que queda una tarea. ¿Qué se le puede decir al productor que nos esté escuchando, que escucha que hay mercados, que se puede vender así, que se le puede agregar valor, que esto, que el otro? Bueno, si no está organizado en algún proyecto, ¿qué debe hacer? ¿Por dónde comenzar, ingeniero? Ok. Mercado sí o sí, para todo producto existe. Decía un señor que él es empresario directamente y tiene sus tiendas por todos lados. Ajá. Si yo pongo piedras en esta vitrina, piedras voy a vender. ¿Se vende? Solo las pinto, las lavo, las pinto y la gente busca y yo las vendo. Ok. Mercado sí o sí hay. Y como dijo otro amigo, el dinero está en la calle. Hay que salirlo a buscar y no quedarse en la casa esperando con los brazos cerrados solo porque una organización va a venir a apoyarme, va a venir a ayudar. No, hay que salir, levantar los brazos, levantarse, pensar en qué puedo hacer, cómo puedo hacer, con quién me puedo aliar y quién me puede ayudar. Esas preguntas, ¿quién me puede apoyar y quién me puede ayudar? Abocarse. Para esas personas o esos técnicos, siempre hay un técnico en la zona, en cualquier zona donde estén, las alcaldías que son el único ente que están en las zonas, y a través de allí, pues vincularlo directamente a proyectos para que lleguen a producir. Hay zonas que no se producen ciertos cultivos, tal vez porque no son demandantes en la zona. Por ejemplo, fresa no es de todos lados, papa no es de todos lados, tomate no es de todos lados, patatas y así sucesivamente va. Y cuando hablamos de mercado, no solo decir voy a producir para venderle a un mercado fuera, solo voy a exportar, solo porque diga voy a exportar va a ser que está haciendo el boom. No. Mercado es todo aquello que tenemos en la zona. Incluso podemos vender directamente en la zona local. ¿Por qué? Solo es de planificar cuál es la demanda que existe en mi zona de tal producto y yo puedo vender en mi zona. Mercado local, tanto mercado como de mercado central, puedo venderlo. Entonces directamente uno ahí tiene que dar la perspectiva que no solo venderle a un mercado solo que va para exportación voy a estar ganando, sino que buscar la mejor manera del mercado donde uno genere ganancias, porque si lo lleva a Tegucigalpa solo porque va al mercado de exportación y tal vez el costo de venderlo directamente en la comunidad es igual o es un poquito menos, pues puede venderlo, porque no es solo decir venderlo, sino que el buscar mercado es vender el producto donde yo esté ganando a un costo que sea rentable para mí, no solo para decir que va a exportación. Entonces poco a poco eso se va logrando. Diversificar, darle un valor agregado a los productos, sí o sí, tiene otro precio. ¿Por qué? Si usted se fija, la mayoría de ciudades van en auge, van creciendo. Sí. Las personas que existen en las ciudades son personas asalariadas, sí o sí. Como son asalariadas, las personas que están en la ciudad, al llegar en la casa, quieren todo preparado, las tortillas ya hechas, los frijoles ya fritos, solo de calentarlos y ya. Entonces,
las personas de la ciudad sí o sí requieren productos solo de consumirlos, y es ahí donde vamos. Darle un valor agregado para esas personas de ese mercado nos ayuda a tener mejores ganancias, mejores rendimientos y tener un mejor mercado directamente. Solo es sí de identificarlo dónde está el mercado para poder venderlo y cómo poder venderlo. ¿Y qué producto estoy vendiendo? ¿Cómo lo voy a vender? O el mercado, ¿cómo me lo va a adquirir? ¿Cómo me lo va a comprar? Transformar esa materia prima de alguna manera, ponerle valor. Exactamente, así mero. Ingeniero, interesante, hay caminos, hay opciones, hay que levantarse, como usted dijo, no hay que estar sentado ahí, hay que buscar, hay que salir, el dinero anda por ahí, la oportunidad debe estar por ahí, solo es de levantarse y buscarlo. Yo le agradezco, ingeniero, muchas gracias por su conocimiento, su pasión por este tema del mercado. Se nota que ha estado muy vinculado, bueno, desde la cuna ha estado vinculado al tema de producir y también en la comercialización, ingeniero. Exactamente, venimos desde abajo también, somos tierra adentro también y producimos, comercializamos y todo lo demás, y así somos también productores. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable por compartir con nosotros aquí en Radio Marcala. Ok, gracias, estamos a la orden. Ok, saludos. Ahí está el ingeniero Elder Mesa, nuestro invitado el día de hoy en el programa Con los Pies en la Tierra. Con los Pies en la Tierra, un programa sobre prácticas para una agricultura de conservación. Gracias por la sintonía al programa Con los Pies en la Tierra. Muy bien, interesante. ¿Qué le pareció a usted? El tema, acceso a mercado y sostenibilidad en el mercado. Y la estrategia, asociarse, organizarse, no es lo mismo. Claro, mucha gente lo está haciendo, está buscando alternativas, sale a vender y está muy bien porque eso es escuela. Ahora, buscar mercado para tener sostenibilidad, para poder permanecer en el tiempo, pues va a requerir más que sus ganas y su fuerza. Va a necesitar, unir fuerzas con otros productores para poder sostenerse su yapa, y al final es simple, digamos. Solo puede llegar y hacer algo, pero ya organizado. Asociado, Carlos, es más fácil, el camino es más fácil, sin duda hay más acceso a oportunidades y se concretan relaciones a largo plazo, ¿verdad? No a corto plazo, sino que es a largo plazo esas relaciones comerciales que se pueden dar. Bueno, pues, y con esto nosotros llegamos al final, Suyapa, del programa de esta semana. Gracias a la gente que ha compartido con nosotros. Así es, Carlos, nos escuchamos la próxima semana y siempre es un gusto estar con ustedes, compartiendo y aprendiendo juntos y juntas. Y nos encontramos entonces la próxima semana y siempre con los pies en la tierra, señoras y señores. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. En abundancia.